La palabra de Dios está en Génesis capítulo 16, del 1 al 16. La palabra de Dios dice así: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: El Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Cuando leemos esta historia de la vida de Abraham, tal vez ya estás pensando algo así como: ¿qué clase de historias cuenta la Biblia? O estas historias no son para los niños. Pero debes de saber que la Biblia no es un libro de historias con un ejemplo de moralidad que ahora debes seguir en tu vida. Algo así como las fábulas de Esopo y sus moralejas. La Biblia no es así. La Biblia trata acerca del Dios que está actuando en la vida de gente que no se lo merece. Gente que siempre falla, que se resiste a Dios, y aun Dios busca esa clase de personas. Así que no pienses que la vida de Abraham fue escrita en la Biblia para darnos un ejemplo de vida moral, de vida buena, y así puedas ir al cielo, sino que date cuenta que Abraham y todos los personajes de la Biblia se encontraban en un mundo malo, tenían costumbres equivocadas, fallaban en sus vidas, como lo vemos aquí. Pero aún así, Dios les da su gracia, el Dios que ve todo. Quiso salvar y bendecir a hombres y a mujeres que fallaban en sus vidas. Así que no te confundas en esta historia de la vida de Abraham. Hoy veremos 3 cosas. Número 1, las malas decisiones de Abraham. Número 2, los malos resultados. Y número 3, el Dios que me ve. Primero, las malas decisiones. En primer lugar, vemos cómo Abraham y Sarai, su esposa, tomaron unas malas decisiones. Esta historia comienza cuando ya habían pasado 10 años desde que Abraham había llegado a estas tierras y Dios le había dado promesas a Abraham, y dice en el versículo 1, empezando la historia, dice: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Y es aquí cuando comienzan las malas decisiones. Y mira, es que todo en la vida se trata de tomar decisiones. Tomamos decisiones cada día y todos queremos tomar decisiones importantes, buenas decisiones, pero Abraham aquí y Sara tomaron una mala decisión. Dice que como Sarai no tenía hijos aún, le pidió a su esposo Abraham que tomara a su esclava llamada Agar y que tuviera un hijo con la esclava. Eso lo dice el versículo 2. Dice: Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Recuerda que Dios le había prometido a Abraham un hijo. Sarai lo sabía, pero como no llegaba el hijo, ya habían pasado 10 años, tomaron la decisión de tener un hijo como diera lugar. En aquellos tiempos, la costumbre era tener esclavos, era algo de la vida normal, y técnicamente hablando, el hijo de la esclava Agar sería
el hijo de Abraham. Pero esta fue una mala decisión de ambos. Esta decisión de Sarai mostró falta de fe en las promesas de Dios. También mostró impaciencia por no saber esperar los tiempos de Dios. Y también la decisión de Abraham de tomar a su esclava Agar fue una muestra de falta de fe en Dios, porque quiso hacer las cosas a su manera y no confiar en la manera de Dios. Dios le había prometido salvación a Abraham, le había prometido bendición para él, para su familia, iba a tener una gran descendencia, pero Abraham decidió obtener su salvación y la bendición de Dios por sus propios esfuerzos, a su propia manera, y en lugar de esperar la salvación de Dios, que venía de Dios. Hoy hay muchas personas, piensa esto, hoy hay muchas personas que hacen lo mismo que Abraham y Sarai. No solo tomando malas decisiones en su vida, sino también no tienen fe o tienen una falta de fe en la manera en que se acercan a Dios. Hoy la gente toma dos caminos, uno correcto y uno equivocado, acerca de su manera de acercarse a Dios. Una, la equivocada, es cuando la gente dice, yo me acerco a Dios con mis propios esfuerzos, yo le ofrezco una vida buena a Dios, tratará de ser bueno, y entonces sí, Dios me va a dar su salvación y me va a dar su bendición. Pero esta manera está equivocada. Y dos, la otra manera, la correcta, es cuando dices, yo me acerco a Dios, no por mis propios méritos o por mis propias bondades, sino por la fe en Jesucristo, quien me ha regalado la salvación, y entonces sí voy a vivir una vida buena. ¿Notaste? La manera de acercarte a Dios por tus propias fuerzas es una, y la otra manera es recibiendo por fe el regalo de la salvación de Dios. Alguien escribió lo siguiente, cito, dice, nuestra salvación y la bendición de Dios también depende del milagro del nacimiento de un hijo varón, Jesús, por la intervención de Dios. Cuando creemos en Él, en Cristo Jesús, en lugar de confiar en nuestros propios esfuerzos, podemos tener el amor y la salvación de Dios. Cierro la cita. Entonces, Abraham y Sarai buscaron a Dios, pero con sus propias fuerzas. Por eso le dijo, anda, acuéstate con la esclava para tener la bendición del hijo. No confiaron en Dios. No confiaron, no tuvieron fe en el regalo de Dios para sus vidas. Abraham y Sarai tomaron una mala decisión. Te pregunto, ¿cómo son tus decisiones? ¿Cómo te acercas a Dios? Por ahí también me encontré una hoja acerca de tomar buenas decisiones. Te la comparto, un resumen. Se titula Hoja para hacer decisiones. Y Abraham no lo hizo así, por supuesto. Número 1, ora y medita. Toma tiempo para estar con Dios en oración. Número 2, pesa tus opciones a la luz de las prioridades bíblicas, es decir, confía en Dios. Número 3, pide consejo a otros. Habla con gente que te ayude a tomar buenas decisiones. Número 4, en cuanto a tus sentimientos, busca los motivos de tu corazón. Y número 5, decide. Decide, elige la opción que más concuerda con la sabiduría que Dios te puede dar y confía que Dios usará tu decisión con su plan para tu vida. Bien, en segundo lugar, los malos resultados de las aflicciones de Agar. En segundo, vemos malos resultados y también vemos aflicciones de Agar. El plan y las malas decisiones de Abraham y Sarai trajeron muy malos resultados. Cuando tú y yo tomamos malas decisiones, siempre hay serias consecuencias, siempre hay malos resultados también. Aquí leemos en la historia que un mal resultado que hubo es que Agar cambió su actitud con Sarai. Dice el final del versículo 4, al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Nota que ahora Agar, al tener ya el hijo, al estar embarazada, pues ya se sentía muy importante, se sentía la esposa de Abraham y hubo un rompimiento de su relación entre su patrona y ella como esclava.
Otro mal resultado es que Sarai explotó con enojo, con amargura contra Abraham, dice el versículo 5, que le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Nota que Sarai no reconoce su culpabilidad, sino que le echa la culpa a su esposo. Los dos eran culpables de lo que estaba pasando, pero Sarai no quiere admitir su parte de culpa. También otra cosa que vemos es que Abraham ya no quiso saber nada del asunto, como cualquiera de nosotros los esposos en ocasiones. Y eso fue lo que le dijo a Abraham: ya haz lo que quieras con la esclava Agar, ya no quiero saber nada de este asunto. Pero el más grave resultado de todo esto es que la esclava Agar sufrió una gran aflicción. Dice el versículo 6, y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. En otras palabras, Sarai trató muy duro a su esclava Agar, tal vez hasta hubo golpes, tanto que Agar tuvo que huir lejos hacia el desierto para salvar su vida. Es aquí cuando comienzan las aflicciones de esta mujer esclava. Aquí tenemos a una mujer desamparada, embarazada, sin ninguna clase de apoyo y además caminando por el desierto sin agua, sin comida, en peligro de muerte. Pero es aquí también cuando sabemos más de Dios, como el Dios de gracia, que todo lo ve. Aquí vemos acerca de la gracia y el amor de Dios, que es totalmente distinto a nuestras ideas, a nuestras categorías humanas. Aquí vemos a Dios yendo contra todas las costumbres culturales de aquellos días, contra todas las ideas que prevalecían en aquellos tiempos, porque leemos en el versículo 7 que el ángel del Señor se encontró con la esclava Agar y dice: aun siendo esta una mujer, una esclava, una marginada, una no creyente en Dios y además de otra raza diferente al pueblo de Abraham, puesto que era egipcia. Y aún así, Dios, el ángel del Señor, va hacia ella y la bendice. Número 3, el Dios que me ve. En tercer lugar, vemos también aquí cómo Dios ve a la esclava Agar. Te dije al principio que el Dios de gracia, el Dios que ve todo, sí, quiso salvar y bendecir a hombres y a mujeres que fallaban en sus vidas, y que de esto trata la Biblia. Aquí hay un caso interesante de esta verdad, cuando Dios va a buscar a la esclava Agar para bendecirla. Y nota que Agar no se lo pidió a Dios en oración. Agar ni siquiera creía en Dios, pero dice el versículo 11 que Dios escuchó su aflicción. Y es que Dios es un Dios de gracia que escucha y que ve nuestras angustias y que sabe de nuestras aflicciones. Y aquí vemos cómo va en busca de Agar simplemente porque Dios tuvo compasión por la opresión y las aflicciones de la esclava Agar. Mira cómo dice aquí que Dios es tan sensible a las injusticias y al sufrimiento humano. Dice que Él oyó lo que sucedía con Agar. Y él es el Dios que ve, porque dice el versículo 13 que Agar habló del Dios que me ve. Es verdad que esto fue para Agar, pero hoy también Dios siempre ve a la gente marginada, a la gente que nadie estima, a la gente que nadie se preocupa por ella. Dios siempre la mira y la escucha. A la gente que nosotros no consideramos importantes, así como lo hizo con Agar. Y dos cosas le dijo el ángel del Señor a Agar. Uno, le dijo que regresara con su dueña Sarai. Y dos, le dio una bendición acerca del hijo que iba a tener. Y que de su hijo iba a nacer una gran nación. Y esto en verdad se cumplió, porque ahora esta gran nación es el pueblo árabe, que hoy tiene más de 1.000 millones de personas en el mundo. Pero hay algo más aquí en esta historia, y aquí está la lección más importante para ti. Es posible que Agar se sorprendió porque Dios la vio,
porque Dios la oyó, y por eso en el versículo 13 dice que, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pero nota también enseguida que Agar ve y conoce al Dios que la veía. Porque agrega en el versículo 13, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Es decir, esta frase, ahora he visto al que me ve, significa que ahora Agar conocía a Dios. Ahora Agar vivía ante la presencia del Dios que oye y que ve. Ahora ella estaba segura que Dios estaba con ella y que ella podía tener a Dios en su vida, en su corazón. Pero la pregunta ahora es, ¿y nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros de tener a Dios? Cuando leemos esta historia, en esta historia que el ángel del Señor, es lo que dice, se le presenta a Agar, podemos ver en esta lectura la identidad de este ángel del Señor. Y 3 cosas podemos leer aquí acerca de él. Número 1, en el versículo 7 dice que la encontró el ángel del Señor. Es decir, este ángel no era un ángel más de todos los ángeles, sino era el ángel del Señor. Este ángel era alguien muy especial. Número 2, en el versículo 10 dice que el ángel le habla a ella en primera persona acerca de las promesas que él mismo le estaba haciendo, porque le dice en el versículo 10, de tal manera multiplicaré, o yo multiplicaré, le dice el ángel del Señor, tu descendencia que no se podrá contar. ¿Yo? Es lo que dice. Entonces, ¿quién es este ángel del Señor? Y número 3, más claro en el versículo 13 dice, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Aquí está muy claro, porque dice que el Señor le estaba hablando. Es decir, el ángel del Señor es Dios mismo viniendo en forma visible para que Agar lo conociera y viviera ante su presencia. Muchos años después, en la historia de la Biblia, Dios mismo vino otra vez a la tierra en forma visible para que tú y yo ahora lo conozcamos y vivamos ante su presencia y creamos en Él, como el que nos salva de nuestras aflicciones. Y dice la Biblia en la historia que Dios vino en forma humana en la persona de Jesucristo. Y entonces, si tú quieres también decir como Agar, ahora he visto al que me ve, la única manera es a través de poner tu fe en Jesucristo, quien murió y resucitó al tercer día, para que la presencia del Dios que ve esté en tu vida. Jesús lo dijo en varias ocasiones. En Juan 14, el Señor Jesús dijo, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también al Padre. Y también dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres ver? ¿Quieres conocer a Dios en tu vida? ¿Quieres creer, tener la presencia en el Dios que ve? Ven a Jesús por la fe. Pon a Jesús en el centro de tu vida como tu único y suficiente Salvador personal. Vamos a hacer una oración. Oramos. Nuestro Dios, tú eres el Dios que nos oye con toda seguridad y que también nos ve. Tú te compadeces y sabes de nuestras angustias y nuestras aflicciones. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, porque por medio de Él podemos verte por fe y conocerte y estar seguros de tu presencia en medio de nosotros. Cuida, Señor, a cada uno de nosotros en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.